delante de nosotros y han sabido aprovechar el tiempo, han sabido aprovechar las oportunidades y siempre estamos pendientes de que personas con más experiencia que nosotros nos vayan guiando y nos vayan dirigiendo. Siempre aparece por ahí alguien que probablemente también nos da un consejo y un mal consejo y quiere desviarnos de la misma voluntad de Dios. De todas maneras, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestro camino. Y dice el libro de Eclesiastés, quiero detenerme esta noche, leer unos versículos y quiero ser breve. Dice Eclesiastés 2, versículo 4, engrandecí mis obras, dice Salomón, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y a más de esto, conservé conmigo sabiduría, mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Este es el hombre que probablemente tuvo más éxito en la historia del Antiguo Testamento. Un hombre que fue rey de Israel, y este hombre podremos verlo y lo podemos enfocar como un hombre de éxito, como un hombre que ha conquistado grandes cosas. La Biblia lo menciona como el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de Salomón, pensamos en alguien que es importante en el Antiguo Testamento por el nivel de sabiduría que manejaba, por el nivel de ciencia que logró tener. Conocimiento y sabiduría juntos hacían de Salomón un hombre de tremendos éxitos. Conocimiento y sabiduría te hacen persona de éxito, te hacen una persona que conquista grandes cosas, te hace una persona llena de victorias. Sabiduría y conocimiento, moverte con mucha sabiduría y aplicar ese conocimiento te hace una persona que conquista grandes cosas. Salomón era uno de esos. Jesús mismo lo mencionó en el Antiguo Testamento. Haciendo una comparación, Jesús dice, ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. Sí hace esa comparación porque Salomón fue un hombre que lo tuvo todo, un hombre que conquistó todo probablemente en el área material, un hombre que probablemente tuvo tantos éxitos materialmente que es capaz de poder sacar muchas conclusiones y poder sacar muchos buenos consejos y darnos consejos a nosotros. Salomón es un hombre que probablemente lleno del favor de Dios, lleno del espíritu de sabiduría, lleno del espíritu de conocimiento y lleno del espíritu de consejo. Era un hombre que se movía con mucha astucia y lograba conquistar el corazón de los reyes de aquel entonces. Lograba conquistar batallas tremendas y llegó a tener unas posesiones increíbles. Financieramente, probablemente era el hombre más millonario en aquel momento. Un hombre que, además de eso, oró y pidió a Dios sabiduría y ciencia, y Dios le dio sabiduría y ciencia. Al final, él hace un resumen en el capítulo 2 de todas las cosas que él conquistó, y todas las cosas que conquistó son grandes. Cualquier cosa que un ser humano probablemente anhela llegar a tener, por cualquier cosa que un ser humano se esfuerza en esta vida. Salomón era un hombre que llegó a tener todo lo que él quiso, entre cosas materiales y cosas que probablemente sus ojos desearon. Todo lo llegó a conquistar, pero al final llega
llega a un resumen y llega a analizar su vida y dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, que son muchas, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Este es el hombre que probablemente lo podemos poner en el top 2, en el segundo lugar después del Señor Jesús, en calidad y en cantidad de conocimiento y de sabiduría. Salomón, un hombre que ha tenido tantas buenas experiencias, que ha trabajado mucho y que al trabajar ha conquistado muchas cosas, sí es capaz de darnos un consejo. Sí es capaz y nos empieza a dar una serie de consejos en el libro de Eclesiastés, y podemos ver el libro de los Proverbios y empieza a darnos una serie de consejos. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Después de dar tantos consejos, después de dar tantas explicaciones, después de dar tantos consejos, Salomón dice: bueno, el fin de todo el discurso que he dado es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el final del discurso de Salomón. Porque cualquiera quisiera llegar a ser grande, porque cualquiera quisiera llegar a tener, y porque todos nos esforzamos por crecer materialmente y por crecer un poco espiritualmente. Todos nos esforzamos por crecer materialmente y por crecer un poco espiritualmente. Todos nos esforzamos por tener un éxito y una felicidad disfrazada al tener posesiones. Y entre más posesiones las personas tenemos, probablemente podemos fingir tener más felicidad. El dinero no es la felicidad, pero es algo que ayuda a satisfacer muchas necesidades que nosotros tenemos. Cuando Salomón llega al final del discurso, cuando Salomón termina el libro de Eclesiastés, termina diciendo el resumen, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo del ser humano. Y esta es la conclusión de un hombre poderoso, esta es la conclusión de un hombre de éxito, esta es la conclusión de un hombre que probablemente no le falta nada, que no le podemos achacar ni le podemos señalar a ninguna carencia. Alguien que cualquiera quisiera imitar, alguien que cualquiera que quiere llegar a tener mucho financieramente, materialmente, pudiera estudiar y ver cómo, de qué forma Salomón se movía. La Biblia describe muchos pasajes y muchas cosas acerca de Salomón, pero cuando Salomón quiere dar su último consejo, cuando Salomón lo quiere resumir todo, cuando Salomón quiere sacar una sola conclusión de toda su vida y de toda su experiencia y de todos sus consejos, que no son pocos, dice: este es el resumen: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mira la conclusión de Salomón: no lo material, no lo financiero. Después de tantas experiencias, después de tanto trabajar y conquistarlo todo, me llegué a dar cuenta que gasté muchos años de mi vida, que invertí todo mi esfuerzo físico, todo mi esfuerzo financiero para conquistar muchas cosas. Y cuando las hube conquistado, me di cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces Salomón viene y dice: después de conquistarlo todo, llegué a la conclusión que el resumen de toda mi vida, lo mejor que he aprendido es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y concluye: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al final, Dios va a descubrirlo todo. Y cuando Dios lo descubra todo y lo traiga a juicio, Dios dará recompensas. Y Salomón llega a esta conclusión y dice: para evitarte problemas, para evitarte chascos y para evitar sufrimientos, la conclusión del discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Alguien se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cómo podría resumir los mandamientos? Y el Señor Jesús dijo: bueno, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. No te apartes de Dios. Ámalo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo eso, lograrás la vida eterna. Haciendo eso, agradarás a Dios. Y haciendo eso, llegarás al final y a la conclusión de que eso es muy importante para Dios. El consejo de la palabra de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Jesús lo dijo de esta manera: esto es el todo del hombre, que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Haz un examen, evalúate a ti mismo y entiende cuánto probablemente estás amando a Dios. Si lo estás amando muy poco, si lo estás viendo de lejos, si te estás acercando a Él muy poco. Este es el consejo de la palabra de Dios. Guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el gran mandamiento? Que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso te dará felicidad. Eso traerá buenos resultados a tu vida. Salomón lo dice así: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el consejo de Salomón, el consejo del Señor Jesús. Es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando temes a Dios con un temor santo y reverente, creces en sabiduría. Probablemente has ido a muchos seminarios y capacitaciones o a muchos entrenamientos y has sacado ventaja de ellos. Probablemente has ido a muchos cursos de superación y probablemente has escuchado y te han dejado tremendas enseñanzas. Pero cuando se trata del resumen más importante de alguien que tiene sabiduría, ese resumen y eso que te puede enseñar, eso genera en tu vida una cosecha muy especial. Todos probablemente en algún momento tenemos que dar un consejo. A todos alguien se nos acerca a pedirnos un consejo. Y a algunos de nosotros nos atrevemos a dar consejos sin que nos los estén pidiendo. Porque probablemente de consejeros, de músicos, todos tenemos un poco. Pero tú puedes escuchar al orador más elocuente, al líder más elocuente. Hay gente que les dicen gurús en las áreas que ellos se desarrollan. Tal vez en áreas financieras, tal vez en el área psicológica. Y probablemente has escuchado a algunos de ellos y han impactado tu vida. Porque probablemente no conociste al que está en el top número 1, al Señor Jesús. Probablemente no conociste al que está en el top número 2, a Salomón. Cuando se trata de sabiduría, Jesús es el más sabio. Cuando se trata de sabiduría, Jesús tiene espíritu de sabiduría, espíritu de temor a Jehová, espíritu de conocimiento, espíritu de consejero. 7 espíritus. Los 7 espíritus de Dios habitan en el Hijo de Dios, en Jesús. Y Salomón tenía esta petición delante de Dios: dame sabiduría y ciencia. Y le fue dado sabiduría y ciencia, y con sabiduría y ciencia conquistó tantas cosas. El número 2, un hombre de éxito. El número 2 en el top, en la lista de los más sabios. El número 2 después de Jesús, Salomón, un hombre de éxito, da este consejo y dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo sobre eso te puedo decir, Salomón puede decir, yo lo único que te puedo decir es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Después de ser todos los proverbios y después de dar todos los consejos de Eclesiastés, Salomón nos puede decir, la conclusión a la que he llegado es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tú le puedes decir, pero es que no he alcanzado todo lo que tú tienes. No alcancé todo el éxito que tú tuviste. No alcancé todas las finanzas que tú tuviste. No fui multimillonario como Salomón fue. Pero el resumen de Salomón es: aunque no tengas mucho materialmente, puedes tener en el área espiritual grandes cosas. Y lo más importante en el área espiritual es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esta es una palabra que debería impactar nuestras vidas. Este es un consejo que nosotros deberíamos de tomar. Muchos se acercaron a nosotros a darnos un buen consejo o un mal consejo. Los que nos dieron un mal consejo y nosotros lo tomamos, nos lavaron el cerebro. Nuestros padres, nuestros parientes que nos dieron un buen consejo y lo tomamos, ellos
pusieron un tesoro en nuestro corazón. Pero cuando se trata de escuchar voces, probablemente hemos escuchado voces de personas que son las menos indicadas para darnos un consejo. Salomón es un hombre de Dios, Salomón es un hombre especial, lleno de sabiduría y ciencia, que nos puede ayudar a entender. Y después de alcanzarlo todo, Salomón dice, lo que te puedo aconsejar es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el consejo de la palabra de Dios para todos nosotros. Si alguien de afuera viene a tu vida, aunque haya tenido grandes logros, probablemente si no se cuida, si no se guarda, si no guarda su corazón, va a terminar mal. Ahora, aunque tenga grandes conclusiones y aunque tenga buenos consejos financieros, no es el todo del hombre. El todo del hombre está conectado a algo espiritual, el temor a Dios. El todo del hombre, me refiero a la esencia, a lo más grande, al todo del hombre, está conectado al temor santo y reverente a Dios, a guardar sus mandamientos. Cuando Salomón quizás termina su libro en Eclesiastés, quiere decir, no, bueno, si quieres ser feliz de verdad, si de verdad quieres ser feliz, no te enfoques en obtener todo materialmente solo. No solamente te enfoques en alcanzar muchas cosas materiales, porque eso, dice Salomón, acarrea vanidad y aflicción de espíritu. Pero también dice Salomón, enfócate en una cosa, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Salomón sí es un hombre de éxito. Y cuando Salomón dice este consejo, yo creo que nos está hablando de lo más profundo de su corazón. Porque ha pasado tremendas experiencias, porque ha conquistado grandes cosas y porque ha sabido decir, sabes que después de pasar tantas cosas, después de experimentar de todo, después de conquistar todo materialmente, entonces puedo darte una conclusión, un consejo sabio. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el consejo de la palabra del Señor. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Trata de estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Dice el consejo, dice el poema. Trata de estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualquiera tus trabajos, tus aspiraciones. Trata de estar en paz con Dios. Cultiva la firmeza del espíritu. ¿Sabes qué? Probablemente a Salomón le costó llegar a esta conclusión. Y probablemente a los ancianos, probablemente les ha costado adquirir tanta experiencia. Por eso, probablemente dicen que las canas se respetan. Cuando se trata de acumular experiencia en el área material y en el área espiritual, cualquiera puede tener buenas experiencias, cualquiera puede tener grandes experiencias. Pero cuando se trata en el área espiritual, el consejo de la palabra de Dios es que temamos a Dios, que guardemos sus mandamientos. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, es el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. Si guarda sus mandamientos, el Señor mismo se ha comprometido a bendecir nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 28, los primeros 15 versículos, 16 versículos son de bendición para nuestra vida. La condición para desatar la bendición para nuestra vida es si guardas mis estatutos, si guardas mis mandamientos, si guardas mis decretos, entonces te bendeciré. Y empieza a dar una lista de bendiciones que llegan a nuestra vida. La bendición de muchos de nosotros depende de cuánto guardemos los mandamientos del Señor. Las bendiciones de tu vida dependen de cuánto temor santo, reverente tengas a Dios. Dios te está bendiciendo, me alegro. Dios te va a bendecir, me alegro. Oramos por tu bendición, nos alegramos mucho y nos ponemos de acuerdo contigo para que Dios te bendiga, para que el Señor abra tremendas puertas de bendición. No es fácil, probablemente cueste, probablemente uno lucha, probablemente el ser humano, el hombre en lo natural lucha por llegar a ser feliz de una forma y probablemente hay caminos que al hombre le parecen rectos. Hay formas de cómo el ser humano quiere hacer las cosas y esas formas terminan fallando y terminamos los seres humanos dándonos en la cara cuando actuamos en nuestros propios
en nuestros propios caminos, con nuestras propias estrategias. Pero cuando el Señor quiere bendecirnos, dice, bueno, si tienes temor a mi vida santo, un temor santo y reverente, y si guardas mis mandamientos, si te acuerdas de mí, entonces, dice el Señor, soy capaz de bendecirte. Y recuérdate, la bendición de Dios es la que te hace crecer, la que te hace avanzar y no acarrea tristezas con ella. Sí, porque hay una bendición que llega a tu vida. Hay una bendición que llega por el esfuerzo humano, o hay una bendición que llega al hacer trampas, o hay una bendición que llega cuando tomas atajos. Pero esas bendiciones acarrean tristezas, acarrean amargura, y probablemente algunas de ellas te hacen terminar en la cárcel, o te hacen terminar probablemente en el cementerio o en el hospital. Pero cuando Dios bendice, la bendición de Dios te da alegría, felicidad, y no acarrea tristeza con ella. Ahora Dios quiere bendecir más y más nuestra vida, y al ser humano le cuesta aprender. A nosotros nos cuesta aprender, y cuando Dios obra, cuando Dios se mueve, entonces es cuando Dios está trayendo paz a nuestro corazón. Un buen grupo de personas teniendo muchas cosas materiales no pueden tener paz en su corazón. Muchos grandes actores y muchas grandes mujeres que se mueven en el cine, otros que se mueven en la música, muchos buenos músicos han terminado suicidándose, han terminado quitándose la vida, porque a pesar de tener tantas cosas materiales, a pesar de tener tanto éxito y tanta fama, hay amargura en sus corazones, hay vacíos en sus corazones. Ahora mismo hay gente que probablemente se está queriendo quitar la vida porque no le hayan sentido a su vida. Aún teniendo cosas materiales, aún teniendo todo lo material, hay gente que no es feliz. ¿Sabes por qué? Porque no han encontrado el verdadero secreto de la felicidad: a Jesús. Porque solo Dios hace al hombre feliz. Dice el coro, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Salomón lo dice de esta manera: aunque conquistemos todo. El capítulo 2 de Eclesiastés, Salomón dice: aunque lo conquistes todo, al final te darás cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu es una enfermedad espiritual. Aflicción de espíritu es una enfermedad espiritual que no deja a la persona estar tranquila. Teniendo todo materialmente, probablemente no puede disfrutar de nada. Teniendo muchos éxitos materiales, probablemente no se siente feliz. Es que la felicidad te la da Dios. Es que la única felicidad viene cuando estás en la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia del Señor, tus cargas caen, tus emociones se estabilizan. Hay gente que no necesita un psicólogo, hay gente que necesita estar en la presencia del Señor. Cuando estás en la presencia del Señor, tienes paz en tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, ahí hay libertad. Algunos necesitan libertad. Libertad de toda opresión, libertad de todo espíritu de suicidio. Hay gente queriéndose quitar la vida. ¿Por qué? Porque no han encontrado la paz que Cristo puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cualquiera puede darte un consejo, bueno, algo bueno o malo, pero la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, nunca llega tarde. La Biblia enseña, y este es el consejo de la palabra de Dios. Quiero compartir contigo esta palabra esta noche. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. No lo material, no el carro, no la casa, no las cosas materiales que puedas alcanzar. No el título académico más grande en la universidad de mejor prestigio. No las personas que pueden estar alrededor de tu vida. Simplemente temer a Dios y guardar sus mandamientos. El consejo de la palabra de Dios. Dice, guarda sus mandamientos para que te vaya bien, para que logres ver los cielos abiertos sobre tu vida. Teme a Dios. No desarrolles un pánico o una persecución, un delirio de persecución porque Dios te anda siguiendo para señalarte. Dios no es un verdugo, Él es el Espíritu de gracia. Él es el Espíritu de perdón. Dios no es un verdugo, Él es el Espíritu de misericordia. Porque necesitamos misericordia.
Necesitamos ser alcanzados. Ahora mismo, cuando probablemente teníamos todo, vino un pequeño virus a afectar a toda la humanidad. Y muchos con plata, muchos con dinero murieron. Hombres y mujeres de gran prestigio fallecieron. Profesionales han muerto. Gente humilde ha muerto. Gente para la sociedad importante, entre comillas, ha muerto. Y al final nos terminamos dando cuenta que ni el oro ni la plata pueden comprar un día más de vida. Ni el oro ni la plata pueden comprar un día más de vida. Salomón se da cuenta de todo esto y dice, me di cuenta que al final todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿no es bueno crecer materialmente? No me refiero a eso. Me refiero a tener paz en el corazón, a depender de Dios, a tratar de agradar a Dios, a tratar de estar cerca de Dios, caminando con Dios, y vas a encontrar paz para tu vida. Vas a encontrar la verdadera felicidad para tu vida. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Hoy esta noche quiero orar por personas que probablemente, teniendo muchas cosas, no logran encontrar paz a su corazón. Quiero orar por personas que teniendo muchas cosas materialmente, no logran tener paz en su corazón. Aún quiero orar por aquellos que quieren o han intentado quitarse su vida porque no le hayan sentido a la vida. Quiero orar por aquellos que probablemente teniendo mucho no le hayan sentido a la vida. Aquellos que probablemente teniendo sus familiares vivos no le hayan sentido a la vida. No estás deprimido, estás distraído. No estás deprimido, estás distraído, perdido, porque no has encontrado el camino que te lleve a la presencia del Señor. Cuando Jesús vino, derribó el velo del templo, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesús murió en la cruz, nos regaló el camino libre desde el lugar santo al lugar santísimo en el templo, que simbólicamente significa entrar, no de lejos, sino tomar el camino a la misma presencia de Dios. Y cuando entras a la presencia de Dios, las cadenas caen, las cargas caen y viene paz a tu vida. Muchos necesitamos tener paz a nuestra vida. Muchos necesitamos que el Señor ministre paz a nuestra vida. Tal vez algunos te han querido dar un mal consejo. Tal vez algunos te han querido lavar el cerebro. Pero el Señor lo único que quiere es darte paz a tu vida. Es traer gozo y paz a tu vida. El gozo que Él te da, nadie te lo puede quitar. El gozo que el Señor da, el mundo no te lo puede dar. La gente no te lo puede dar. Lo financiero, lo material no te puede dar el gozo que Jesús te puede dar. Es que cuando conoces a Jesús, lo encuentras y Él llena tu vida. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tus hijos necesitan descansar en la presencia del Señor. Tus hijos necesitan paz, y esa paz se encuentra en el Señor Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque alrededor haya una tormenta, al centro del huracán siempre va a haber una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vale la pena cuando alguien se acerca y te da un consejo bueno, pero más vale la pena cuando escuchas al Señor, cuando oyes el consejo de la palabra de Dios. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. No es tu logro académico, no es tu logro material, no es las amistades, no es tu estatus económico. El todo del hombre no es tu logro más grande que has tenido. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Queremos tomar tu mano y con esta palabra dejar una semilla en tu corazón, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, porque Dios siempre llega a tiempo. Antes de enloquecerte, antes de quitarte la vida, antes de enfermarte, busca al Señor. Tiene los brazos abiertos para ti.
tiene el corazón abierto para ti. Hoy es noche de día viernes y quiero orar por tu vida y quiero terminar haciendo una oración para que el Señor traiga paz a tu vida, para que las cargas caigan, para que toda carga quede en las manos de Jesús. ¿Por qué no te unes a mí en una oración y depositamos nuestras cargas en el Señor? ¿Por qué no te unes a mí y depositamos todas nuestras cargas en el Señor y le decimos: Señor, toma todas mis cargas, toma todas mis necesidades, toma todos mis problemas? Los ponemos delante del altar del Señor esta noche. Levantamos un altar espiritual y aún si necesitas sanidad, buscamos el rostro del Señor, y cuando te escondes en Jesús, no hay nada ni nadie que te pueda atacar. Quiero orar, vamos, oramos y le decimos: Señor, acércate a mí. Allí donde estás, el Señor puede acercarse a tu vida. Allí donde estás, puedes hacer un cierre de la semana de mucha bendición. Un cierre glorioso, un cierre de semana estupendo. Es fin de semana, mañana sábado, probablemente vas a amanecer de otra forma y probablemente el Señor va a visitar tu vida. Quiero orar, únete conmigo a esta pequeña oración. Intercedemos en día viernes y declaramos que el Señor obrará en ti su perfecta voluntad, que el Señor obrará en tu vida su perfecta voluntad. Probablemente Dios quiere que nos rindamos y probablemente Dios quiere que cedamos todos nuestros derechos. Quiero orar y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia y nos ponemos de acuerdo en el Espíritu para declarar que tú nos das madurez y que tú nos haces avanzar espiritualmente. Nos acercamos delante de tu presencia para rendirnos. Como el pueblo de Israel anduvo en el desierto 40 años, así muchas veces batallamos, luchamos en la carne. Como el pueblo de Israel anduvo por el desierto 40 años, así muchas veces perdemos el tiempo, agotamos nuestras fuerzas, perdemos nuestros recursos buscando falsamente encontrar la felicidad. Por desobedecer probablemente perdemos tiempo. Por irnos por otros caminos probablemente nos distraemos de los caminos del Señor. Pero esta noche de viernes quiero orar por tu vida para que tú y yo nos pongamos de acuerdo y le digamos: Señor, dirige nuestros pasos, dirige nuestras vidas, dirige, Señor, nuestro caminar. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y que podamos entender que en ti y solo en ti hay paz. Oro para que tú traigas paz al corazón de jóvenes y adultos. Oro para que traigas paz al corazón de adolescentes. Oro, Señor, para que traigas paz y le des dirección a la vida de los adolescentes. Pon sabiduría en los adolescentes. Pon sabiduría en los jóvenes. Oro, Señor, para que traigas sabiduría a los jóvenes, a los adolescentes, y para que dirija sus pasos, porque en ti hay plenitud.